Dice la Biblia, Éxodo 20, del 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo le he puesto por título al sermón de esta mañana: el día del Señor y el cristiano, o el cristiano y el día del Señor. Ahora, yo quisiera, como ya le acabo de decir anteriormente, hacer algunas aclaraciones iniciales para que no nos llamemos a confusión. Cuando nosotros, como pastor, como ministros del Señor, les estamos proponiendo un tema como este, se debe a la necesidad que vemos de que los creyentes en Cristo Jesús que se congregan en el centro cristiano recuerden uno de los mandamientos más descuidados en el nuevo pacto. Escuchen bien, les quiero proponer un tema como este porque hemos encontrado la necesidad de que los creyentes que se congregan en nuestra comunidad de fe, que son parte de nuestra comunidad de fe, recuerden uno de los mandamientos del Señor más descuidados en el nuevo pacto, a saber, el cuarto mandamiento. Quiero aclararles, hermanos, que este es un tema muy complejo, muy complejo, y mientras vayamos desarrollándolo, inevitablemente, por cuidadoso que yo sea, inevitablemente se levantarán un sinnúmero de objeciones, dudas, aparentes contradicciones que nos inquietarán. Hermanos, pero quiero pedirles que sean pacientes, y a medida que avancemos en el tema, pues esperamos ir dando respuesta a cada una de esas objeciones. Vamos con el inicio de esta serie, de esta temática, a construir un edificio. Así que por favor no haga como un amigo mío que fue a pedir a la novia, y cuando fue a pedir a la novia el padre le dijo: tú no me vengas a hablar de una relación con mi hija si no vienes a decirme que te quieres casar con ella. Y eso es un principio que yo vamos a decirlo así, que yo apruebo y que la Biblia aprueba. O sea, yo no estoy de acuerdo con los noviazgos para pasar el tiempo, porque los noviazgos para pasar el tiempo y para entretener la vida, como dice la Biblia, son para toquetearse, besuquearse, fornicar y estar sujeto a todas esas pasiones que se desatan como consecuencia de dos personas que están cerca, que se gustan, que se atraen. Y yo creo firmemente que un muchacho no se debe hacer, o sea, un muchacho enamora a una muchacha cuando ya le dice, o sea, le está proponiendo una relación de noviazgo, cuando ya sabe que esa muchacha puede ser la que se va a casar con él. Mientras tanto, nosotros recomendamos una amistad especial. Pero ese no es el tema. El tema es que el padre del amigo mío, que es el padre de otra chica que es amiga mía también, creyente en Cristo Jesús, un hombre muy centrado, le dice: si tú no vienes a decirme que te quieres casar con mi hija, pues no vengas a pedirme un noviazgo con mi hija. Tú puedes venir aquí y tener una relación de amistad especial. Se sabe que eres amigo, que estás interesado, pero son solo amigos.
Así que si no vienes a querer casarte, a decirme que te quieres casar con ella, pues aquí no vengas a hablarme de relación, de novia. Y él le dijo, pero claro que me quiero casar con ella. ¿Cómo no? Claro que me quiero casar con ella. Entonces él le dice, bueno, si tú no tienes un trabajo, y no tienes con qué mantenerte tú, ¿verdad? Mi hija no, que mi hija está estudiando, pero por lo menos que te mantengas tú y no me vengas a pedir, si tú no tienes dónde vivir tampoco, no vengas a pedirme la mano de mi hija en matrimonio. Y entonces él le dijo, no se preocupe que yo voy a resolver ese problema. Y fue y a la semana se apareció con un cuadro. Y le dijo, mire suegro, aquí está el primer cuadro de mi casa. Entonces, ahí todos nos echamos a reír porque el hombre quería poner cuadros sin tener cimientos y tener paredes. De la misma manera, yo quisiera que tú no te me aparecieras como un cuadro esta mañana y esperes a que nosotros en el desarrollo de esta temática pongamos los cimientos sólidos, bíblicos, levantemos las paredes, pongamos las columnas de vuestro entendimiento en cuanto a este tema, y luego que tengamos las paredes pintadas, entonces ya podremos poner los cuadros. Amén. Una de las cualidades, otra aclaración que quiero, o algo que quiero recordarles para poder entender bien este tema, es que una de las cualidades gloriosas, y esto lo vamos a ver, comenzamos un curso el viernes, ¿verdad? Les invitamos a que vengan los viernes de 9 a 10, fue de mucha bendición, se hizo corto el tiempo. Bueno, una de las cualidades gloriosas de las Escrituras es la unidad de su mensaje. Escúchenme bien. Una de las cualidades gloriosas de la Escritura es la unidad de su mensaje. ¿Qué significa eso? Que en la palabra del Señor, todas las doctrinas que allí se enseñan, se pueden ver desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia tiene unidad en su mensaje, tiene coherencia en su mensaje. Amén. Y esta doctrina del día de reposo o del día del Señor no es la excepción. Amén. No es la excepción. Cuando nosotros hablamos del día del Señor, en el Antiguo Testamento se conoce como el día de reposo y en el Nuevo Testamento se conoce como el día del Señor. A ver, solamente estoy poniendo algunas pinceladas y luego vamos a entrar propiamente a desarrollar la temática. Bien, quiero comenzar con una parábola que leí, que me encantó, me pareció muy afín con lo que estamos queriendo compartir. Y quiero aclarar que aunque en algún momento del pasado en esta congregación estuve más o menos pincelando algo sobre la necesidad de entender el deber del creyente hacia el día del Señor, o sea, hacia el cuarto mandamiento, estamos retomando nuevamente hoy, dada la necesidad evidente que tenemos, hermanos, de recordar que el cuarto mandamiento es un mandamiento que los creyentes debemos cumplir. Amén. Dice esta parábola: había una vez un gran rey que edificó una ciudad espléndida, y en el medio de la ciudad el rey diseñó un deleitoso parque que estaba lleno de estanques, fuentes, riachuelos, árboles magníficos de todas partes del mundo. Bellísimas plantas aromáticas fueron plantadas, verdes prados que invitaban al descanso, senderos y bancos donde la gente, la familia podían pasear y sentarse, y un espacioso anfiteatro para las reuniones públicas. Semanalmente el rey se reunía con sus súbditos en el parque. Su pueblo se deleitaba en ese tiempo con él y la comunión los unos con los otros. Un día el rey tuvo que irse, y en su ausencia dejó algunos gobernantes a cargo que comenzaron a descuidar el parque que el rey había plantado, que había construido. A pesar de que todavía hacían los eventos cívicos en el anfiteatro, a estos gobernantes poco les interesaba el parque. En verdad, ellos
no tenían el mismo interés del rey. Pronto el parque se cubrió de hierba, los árboles no fueron podados, las plantas exóticas murieron y las aguas de los estanques comenzaron a estancarse. El parque estaba en ruinas, queridos hermanos. Después de un tiempo, surgió en la ciudad como autoridad un nuevo grupo de gobernantes. Salió otro partido político. Ellos estaban genuinamente preocupados por el parque y comenzaron a restaurar su antigua belleza. Sacaron toda la hierba, replantaron todos los jardines, podaron los árboles, repararon los senderos y los bancos, abrieron las fuentes de agua fresca para que fluyera de nuevo por los estanques del parque. Sin embargo, estos gobernantes tuvieron miedo, ¿verdad?, de que el parque volviera a caer en ruinas. Así que para protegerlo, hicieron de este un memorial para el rey, más bien, hermanos, como una especie de museo. Continuaban llevando a cabo las reuniones en el anfiteatro, pero levantaron una cerca gigante alrededor de toda la orilla del parque y sus senderos para que la gente pudiera admirar este precioso sitio, pero sin que pudieran en verdad hacer uso y disfrutar del mismo. De repente un día apareció, recuerden que es una parábola, de repente un día apareció el hijo del rey en la ciudad y una de las primeras cosas que hizo fue tumbar la cerca. Protestó firmemente ante los gobernantes y dijo: suficiente con todo esto. El parque se construyó para que el pueblo recordara a mi padre y lo disfrutase, y ustedes han mantenido a la gente fuera de este lugar. Así que después de removida toda la verja, invitó al pueblo a reunirse con él y los unos con los otros nuevamente en el parque. Pero como el rey y el hijo estaban todavía ocupados con otros asuntos del reino, en lugares lejanos, ellos designaron líderes para la ciudad. Lamentablemente, sin más tardanza, una vez más, hermanos, permitieron que el parque fuese descuidado y pisoteado. Otra vez crecieron las hierbas, los árboles no fueron podados y los estanques de las aguas de los estanques se paralizaron. Y porque había perdido mucho de su encantadora belleza, el pueblo ya no acudía a disfrutarlo. Mantuvieron el anfiteatro, sí, en buenas condiciones y continuaban sus reuniones públicas allí, pero cada vez más el pueblo le fue perdiendo interés. El parque estaba tan poco atractivo que no veían la necesidad de ir allí para nada. Por último, hermanos, los urbanizadores, viendo que ese terreno no se estaba usando, comenzaron a tratar de levantar un parque de diversiones en el lugar. Pero la sociedad histórica se les oponía, los del PP se les oponían, con el deseo de restaurar de nuevo el parque y preservarlo por causa de la tradición. Sin embargo, hay también un tercer grupo que desea restaurarlo con el propósito original y para hacer las cosas más confusas. Todos los involucrados, los grupos involucrados claman actuar en beneficio de los intereses del rey y de su hijo. Mientras tanto, como podrán imaginarse, los súbditos del rey están todos completamente destruidos. Bien, hermanos, esta historia del parque es en realidad una parábola que ilustra la controversia existente en lo tocante al cuarto mandamiento, o sea, la observancia del día de reposo o del día del Señor. Nuestro Dios, como una muestra de su amor para con su pueblo, estableció un día en el que los suyos pudieran dedicarse sin impedimentos a disfrutar de la comunión con Él. Un día en que su pueblo pudiera deleitarse en las bendiciones espirituales que generosamente Él nos imparte de pura gracia. El parque de la historia representa ese día. No todos, hermanos, los que claman ser súbditos del rey poseen la misma visión y la misma perspectiva. No a todos, ¿verdad que sí?, les interesa el parque de la misma forma. No todos ven la importancia de este parque de la misma forma. Por un lado están los antinominianos.
¿Quiénes son los antinominianos? Anti es contra, nomos significa ley. Entonces, dentro de la iglesia evangélica de nuestros días están los antinominianos. Y tú dices, ¿quiénes son esos? Quizás en algún momento tú has tenido alguna manifestación de antinomianismo y no te has dado cuenta. El antinomianismo fue una corriente histórica que por tiempos se ha levantado dentro de la iglesia evangélica, de la iglesia del Señor Jesucristo, rechazando la ley moral de Dios. Están los antinominianos, los que se oponen a la vigencia de la ley moral de Dios, a quienes el parque no les interesa en absoluto. Ellos creen que el día de reposo o el día del Señor fue instituido exclusivamente para los judíos y que nada tiene que ver con los creyentes de hoy. Para ellos todos los días son iguales, sea lunes, sea miércoles, sea domingo. Eso de apartar un día de cada 7 días para dedicarlo especialmente a la adoración a Dios y al cuidado de nuestras almas ya no es necesario en este tiempo del nuevo pacto. Si fuera por ellos, quiero recordarles que no me traigan un cuadro, déjenme poner los cimientos. Si fuera por ellos, construirían en ese terreno un parque de diversiones. Ellos cambiarían el propósito y la estructura del parque o día de reposo. Estos malinterpretan Colosenses capítulo 2 versículo 16, donde dice, por tanto, por eso es que te invito a que vengas los viernes para que aprendas a interpretar las escrituras y no las malinterpretes. Por tanto, ellos malinterpretan esta escritura. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ellos dicen, a mí nadie me puede juzgar en cuanto a cómo yo uso mis días, porque Colosenses capítulo 2 versículo 16 lo dice. Y no se dan cuenta que es una mala interpretación del designio de Pablo, que es el autor de la epístola a los Colosenses. Pablo no está anulando aquí la necesidad del creyente de observar el cuarto mandamiento. Ahora yo quiero aclararles en el nombre del Señor que yo no soy adventista del séptimo día y que no soy judaizante, pero el hecho de que no sea adventista del séptimo día y que tampoco sea judaizante no quita la realidad de que tenemos un mandamiento que tenemos que cumplir, y lo que vamos a hacer en este tiempo es usar las escrituras para ver cómo este cuarto mandamiento es trascendente para el creyente de nuestros días. Amén. Estos fariseos legalistas, por temor a que el parque fuese descuidado, y sigan conmigo en la analogía, lo llenaron de verjas, a tal punto que en realidad ya nadie podía disfrutar de ese hermoso lugar. Los fariseos, hermanos, perdieron de vista el propósito original por el cual Dios estableció el día de reposo. Recuerden que estoy hablando del día de reposo y día del Señor indistintamente. Luego el domingo que viene vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento era día de reposo y en el Nuevo Testamento los creyentes del Nuevo Testamento lo llaman el día del Señor. Amén. Los fariseos perdieron de vista, decía, el propósito original por el cual Dios estableció el día de reposo, y para asegurarse de que nadie violara los límites establecidos por el cuarto mandamiento, impusieron otros límites que Dios no había impuesto. De ese modo convirtieron ese día en un tiempo opresivo en el que era prácticamente imposible experimentar deleite, placer, gozo, satisfacción, complacencia. Cristo, el Hijo del Rey en nuestra historia, se dedicó a derribar esas verjas, ¿verdad que sí?, que habían levantado los fariseos por años. Durante su ministerio se dedicó a derribar esas verjas. Continuamente el Señor se vio envuelto en una controversia con los fariseos por esas imposiciones humanas que habían añadido el día de reposo. Hermano, los fariseos levantaron sobre ese mandamiento una verja de mandamientos y mandamientos y mandamientos ridículos que el Señor Jesús
vino a derribar en su tiempo ministerial en la tierra. Ahora yo quiero llamarles la atención sobre algo. ¿Y por qué el pastor va a hablar de esto? Que me hable de otra cosa. Bueno, a ningún otro mandamiento del decálogo Cristo le prestó más atención que al cuarto mandamiento. ¿Usted escuchó eso? Hay 10 mandamientos en el libro de Éxodo. A ningún mandamiento del decálogo Cristo le prestó más atención en su ministerio terrenal como no sea el cuarto mandamiento. El Señor quería que los suyos volvieran a disfrutar de ese parque otra vez, que hicieran uso de ese día tal como fue originalmente diseñado por Dios. Así que no podemos decir que Cristo vino a anular el cuarto mandamiento, sino que Cristo se da a conocer como el Señor del día de reposo, ¿verdad que sí? Y dándose a conocer como el Señor del día de reposo, desea anular la verga, derribar la verga que aquellos fariseos habían levantado en torno a ese mandamiento y traer el verdadero espíritu escritural del mandamiento, bendito Dios, la verdadera bendición que nosotros como creyentes en Cristo Jesús pudiésemos disfrutar, comenzar a disfrutar de la bendición de la observancia del cuarto mandamiento. Ahora, cuando estoy hablando de mandamientos y de decálogo, estoy presuponiendo, estoy partiendo de la premisa que la iglesia cree en la vigencia de la ley moral de Dios. ¿Amén? Amén. ¿O me voy corriendo de aquí? Está la ley ceremonial. Y yo no estoy hablando de la ley ceremonial. Yo no estoy diciendo que tengamos que comenzar de nuevo a matar animales, porque ya Cristo murió una vez por todas en la cruz del Calvario y resucitó para nuestra justificación. Pero creemos que aunque la ley ceremonial se cumplió en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es un cumplimiento de esa ley ceremonial, la ley moral de Dios aún está vigente. Hermanos, ¿por qué creemos en la vigencia de la ley moral de Dios, a saber los 10 mandamientos? ¿Por qué razón? Primeramente por su carácter perpetuo, Hermanos, desde que Dios está tratando con el hombre, incluso antes de Moisés hubo ley. ¿Usted escuchó eso? Antes de que Dios tratara con Moisés hubo ley. ¿Cómo es eso si la ley vino a través de Moisés? Mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis, muchos años antes que fuera dada la ley. Génesis 26:3. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, mi pregunta es, ¿qué ley conocía Abraham si la ley vino generaciones después, 430 años después, exactamente, a través de Moisés? Bien, hermano, la respuesta está en Romanos capítulo 2. Hermanos, estamos estudiando las Escrituras seriamente. Así que si lo estoy aburriendo, perdóneme, pero aquí queremos estudiar las Escrituras seriamente y que usted sea edificado por el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué ley había en el corazón de Abraham? La ley de Dios estaba en el corazón de Abraham. Dios le ministraba directamente a Abraham, le ministraba a su conciencia. Dice la palabra de Dios antes de que la ley se estableciese visiblemente. Hermanos, en Génesis 35, del 1 al 4, no lo busquen. Jacob manda sacar los dioses ajenos de su familia y adorar solo al Dios de Abraham su padre, aunque todavía no se había prohibido la adoración de otros dioses expresamente en la ley. Antes de que se prohibiera la adoración de otros dioses, ya Jacob manda sacar los dioses ajenos de su familia.
En Génesis 4, del 6 al 13, Dios condena a Caín por matar a su hermano, aunque todavía no se había prohibido expresamente en la ley matar. Se prohibió expresamente después. En Génesis 20, del 3 al 9, un rey Abimelech reconoce como pecado tener la mujer de su prójimo Abraham. Le dice: por poco peco por tu culpa. ¿Cómo no me dijiste que era tu mujer? Me dijiste que era tu hermana, y por poco la tomo para mí por mujer y peco contra Dios. Entonces, ¿cómo ellos lo sabían si aún no había ley? Porque Dios le ministraba la conciencia de los hombres. Entonces, hermanos, nosotros creemos en la vigencia de la ley moral de Dios por su carácter perpetuo. Hermanos, la ley, nosotros tenemos que entender que la ley en Cristo no terminó, la ley en Cristo se cumplió. Nosotros en la Escritura conocemos acerca de la debilidad de la ley. La ley es débil para salvar, sí, pero eso no, que sea débil para salvar no significa que la tiremos a un lado. La ley por sí sola es débil para salvar, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado a la muerte. ¿Qué significa eso? Que la ley solo te dice lo que es pecado, pero no tiene en sí misma el poder de ayudarte a salir del pecado. Por eso es que Pablo dice que cuando vino la ley, el pecado revivió y yo morí. Y que la ley lo encerró todo bajo pecado, y que la ley no perfeccionó nada, sino que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Usted se da cuenta por qué para compartir el Evangelio hay que hablar de la ley de Dios? Porque tú no puedes decir a una persona que es un pecador si tú no crees en la vigencia de la ley moral de Dios. Si tú vienes con la fiesta y con el chicle de que Dios, tú eres hermoso, tú eres precioso, tú eres de gran valor y Dios tiene un propósito contigo, yo quiero decirte que ese no es el Evangelio. Pablo no comienza Romanos con esa gracia y con ese chicle que hoy le damos a los pecadores. El fosquito moderno le puse yo, los fosquitos, los de chocolate, que a los niños les encanta. Tú eres muy especial y Dios tiene un propósito contigo. No, la Biblia dice que eres un pecador y es ofensivo, hermano. Pero ¿qué más ofensivo que el Evangelio para un pecador que no ha sido regenerado? No lo vamos a decir con ira, pero lo decimos con el amor que se necesita para decirle a un enfermo de cáncer: estás enfermo de cáncer y te vas a morir. No te lo puedo esconder. No te lo puedo esconder. Entonces la ley es débil por la carne. ¿Qué significa eso? Que la ley no te da el poder de salir del pecado, solo te dice lo que es pecado. La gracia es el poder que Dios te da para cumplir la ley moral de Dios. Entonces la ley, Ezequiel 20:25 dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos los cuales no podrían cumplir. Y entonces luego en Romanos 7 Pablo dice: espérate, no es que la ley sea mala, a la verdad el pecado es santo, es justo, la ley es, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Yo soy el que soy vendido al pecado. La ley es buena, el pecador soy yo. Y encuentro una ley en mis miembros que quería yo hacer lo bueno y no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, termino siendo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esa ley que muestra debilidad, que nos muestra la imposibilidad de salvarnos por nosotros mismos, luego en Romanos capítulo 8 se conoce como la ley del Espíritu. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué cosa es la ley del Espíritu? El cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que Dios dijo: yo quitaré de ti el corazón de carne, de piel, y pondré un corazón de carne, bendito Dios, y pondré mis leyes en vuestros corazones y haré que andéis en mis caminos. Dice: y haré que me temáis y que no os apartéis de mí, y lo haré de todo mi corazón y de toda mi alma. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Escúcheme, la ley moral de Dios es la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Es que Dios toma esa ley y la escribe en tu corazón. En el antiguo pacto la escribieron en 2 tablas de piedra. En el nuevo pacto Dios viene, bendito Dios, y la mete en tu corazón y pone un cincel bendito Dios, con el cincel de Dios. Él graba, hermanos,
bendito Dios, eternamente, perennemente, la ley de Dios en tu corazón. Por eso encontramos a hombres en el Antiguo Testamento que dicen: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Hermano, qué hermoso está eso. En tu misericordia concédeme tu ley, decía el salmista en el Salmo 119. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermanos, qué tremendo eso. Aquí hay una palabra, bendito Dios, de advertencia para nosotros. Si nosotros olvidamos la ley de Dios, Dios se olvida de nuestros hijos. Decía el Salmo 119, 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Dónde están esos creyentes que dicen: no hay que obedecer la ley de Dios porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Es una mala interpretación. Por eso, hermano, necesitamos profundizar. Estamos abriendo un espacio, seriamente, sé lo que estoy diciendo. No estoy haciendo un comercial de nada porque no gano por eso. Escúcheme, estamos abriendo un espacio seriamente para que podamos estudiar más profundamente las Escrituras. El antinomianismo dice: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vivamos como nos da la gana porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, hermanos, siempre les he dicho que puede haber ley sin gracia, eso es condenación. Pero no puede haber gracia sin ley. Gracia sin ley es desgracia. Salvación es gracia con ley. La gracia es el poder, la capacidad. Haris en griego, Haris, no el nombre. Haris en griego es el poder, la influencia, la capacidad de Dios influyendo en tu corazón para que tú cumplas la ley de Dios, para que tú hagas lo que por naturaleza no quieres hacer. Esa es la gracia de Dios. Habiendo dicho esto, hermano, creemos en la vigencia de la ley moral de Dios, porque de lo contrario, como ya decía, no tendríamos una explicación razonable para el pecado. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si no tenemos vigencia en la ley moral de Dios, entonces el pecado no es vigente. De ahí sale la doctrina creciendo en gracia. No sé si han escuchado hablar de creciendo en gracia. ¿Cuántos escucharon hablar de creciendo en gracia? Eso fue una doctrina que arrasó en Latinoamérica. ¿Dónde están? Es que todos están en una burbuja de gracia que no tuvieron que pasar por eso. En una ocasión vinieron a mí a hablarme de creciendo en gracia y me dijeron: ustedes son gente infeliz. ¿Qué cosa es eso de estar orando? Estar ahí orando. Nosotros hemos sido libres en Cristo. Ustedes viven una religión de penitencia, me decía él. Le decía: ¿cómo que de penitencia? ¿Por qué de penitencia? Porque orar es una penitencia. Y yo le decía: ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has considerado el hecho de que en la Biblia la relación del creyente con Dios es comparado con la relación del esposo y la esposa? Si tú estás casado, sí. ¿Estar con tu esposa es una penitencia o es un deleite? Es un deleite. Entonces, para mí el orar no es una penitencia, para mí el orar es un deleite. Ese fue el primer. El segundo fue: y ven acá, ¿y tú te llamas creciendo en gracia? Sí, esto es una doctrina novedosa. ¿Y qué cosa es la gracia de Dios? Es que yo soy nuevo y todavía hay cosas que no sé, pero yo te voy a traer a mi maestro. Yo le digo: bueno, entonces no prediques más hasta que no seas un maestro. Creemos en la vigencia de la ley moral de Dios, porque precisamente esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen, sé que hay muchas dudas que le pueden venir, pero deje los cuadros para el final. Necesitamos los cimientos, las paredes, la pintura y luego los cuadros.
No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, esto fue dicho por el Señor Jesucristo, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso está muy fuerte. Porque estamos hablando de los escribas y los fariseos, que cuando escribas eran los que transcribían la ley. ¿Usted sabía que ellos tenían una serie de ceremonias y de ritos de reverencia? Usted sabe que cuando ellos copiaban, ellos cada cierto tiempo hacían una copia. Ellos contaban las alef, bet, gimel, bien, las alef del alefato hebreo las contaban. Si el original tenía 54 alef y esta tenía 55, rompían la copia, no servía. Cada cierto tiempo la rompían para evitar que se deteriorara y se confundieran las letras. Cada vez que llegaba el nombre impronunciable, el tetragramatón, las 4 consonantes del nombre impronunciable de Dios, se bañaban y no usaban calentador de butano, se bañaban, hermanos. Y si aparecía 30 veces la palabra, se volvían a bañar. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. Vale, báñate, yo te doy otro más, báñate. Jehová tu Dios, y a bañarse, y a bañarse, y a bañarse. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que si nuestra justicia, que si nuestra reverencia, que si nuestro respeto, que si nuestro cumplimiento por la ley de Dios no es mejor que la de los escribas, no nos salvaremos. ¿Se trata de que tenemos que bañarnos más que los escribas y los fariseos? No, se trata de que tenemos que entender la verdadera justicia de la ley que se cumple en Jesucristo. Hermanos, ¿por qué creemos en la vigencia de la ley moral de Dios? Porque podemos verlo declarado en la ética cristiana del Nuevo Testamento. La ética cristiana del Nuevo Testamento era la ley moral de Dios. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y por ahí podemos seguir, hermano. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí no puede venir nadie a decir, una persona que vive desordenadamente, y decirme, como muchas veces me dice, pastor, pero en el fondo amo a Dios. Hermano, usted no tiene fondo. Eso de que en el fondo usted ama a Dios, eso no es verdad. Yo no te puedo mentir. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, el amor de Dios no está en ti. ¿Y qué tú me estás diciendo? Que tengo que esperar a que mi obediencia sea perfecta para decir que amo a Dios. No, tu obediencia de este lado de la eternidad nunca será perfecta. Pero cuando se habla de perfección, no se habla de haber cumplido completamente los mandamientos, porque de este lado de la eternidad no será perfecta nunca. Pero la palabra del Señor dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Así que la perfección está dada en el deseo profundo, deseo, hermanos, vehemente, deseo, bendito Dios, de cumplir, de mejorar, de ser mejores, hermanos, en cumplir los mandamientos de Dios, aun cuando nos equivocamos y pecamos en el proceso. La norma del creyente, hermano, no es guardar una parte de la ley, sino toda la ley moral de Dios. En Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Quizás haya algún antinomianista aquí que me pueda decir, que pueda levantar. ¿Los estoy viendo? ¿Hay algún antinomianista aquí que de pronto pueda decirme, espérese, tengo una objeción? Y se levanta con su toga
y me dice, en el Nuevo Testamento se nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Por tanto, amando a Dios y al prójimo no tenemos obligación de guardar la ley. No, hermano, eso no es lo que se dice ahí. En ninguna parte de la Biblia se nos presenta el amor como una alternativa o un sustituto para la obediencia a la ley moral de Dios. El amor no es una alternativa o un sustituto. De hecho, Juan 15:10 nos permite ver que el amor y los mandamientos son indisolubles. Oiga esto, amar a Dios y guardar sus mandamientos es indisoluble. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Déjame ir suave, que ya me dijeron que yo muy rápido. Por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay otros versículos de la palabra de Dios, pero con esto es suficiente. Ahora, ¿cuál es? Vamos desgranándonos ya. ¿Cuál es el propósito de Dios para instituir un día de reposo? ¿Por qué Dios lo hizo? Ya miramos que la ley moral de Dios está vigente. Ya miramos que tenemos un cuarto mandamiento que tenemos que cumplir, tanto como el primero, el segundo, el tercero o el quinto. Hay un cuarto mandamiento que tenemos que cumplir, y es guardar el día de reposo. ¿Está en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios para instituir un día de reposo? Hermanos, hay una bendición especial ese día. Génesis, yo sé que pueden haber objeciones. Yo te estoy diciendo que yo no soy legalista, ni soy adventista, ni soy judaizante. Soy creyente en Cristo Jesús, pero hay un cuarto mandamiento que está ahí, que no lo podemos arrancar de la Biblia. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cuál es el propósito entonces por el cual el rey hizo el parque? ¿Cuál es el propósito entonces por el cual nuestro Señor nos dejó este cuarto mandamiento? De guardar el día de reposo. Bueno, hermano, hay una bendición especial para ese día. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo, oigan esto, y bendijo Dios al séptimo día. Hermano, cuando Dios bendice algo, no es como cuando nosotros lo bendecimos. Nosotros estamos bendiciendo, Dios te bendiga, que vive Cristo, su nombre, gloria. ¿Te acuerdan los dichitos? Ay. ¿Qué más me ganan esas consignas? No es que yo no sé que el que vive es Cristo, pero no sé, como me parece así como, no me gusta. ¿Te acuerdan aquello? No, a ver, escúchenme, no se pongan bravos. A ver, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Pero déjame decirlo yo, no sé si me entienden, como parecemos niños pápulos, ¿quién vive? Con Cristo, a su nombre, gloria. O sea, deja que esto me salga y me brote del corazón como una genuina declaración de alabanza y adoración a mi Dios. Entonces nosotros bendecimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero en realidad ni sabemos muchas veces, ni pensamos en lo que estamos pidiendo cuando decimos Dios te bendiga. ¿Verdad que sí, sí o no? Lo decimos como parte del protocolo de la verborrea evangélica de nuestros días. Dios te bendiga, bendiciones. Entonces hay otros que dicen, no, Dios te bendiga, no, bendecido. ¿Lo has escuchado? ¿Sí o no? ¿No lo has escuchado o solo yo? Qué bueno, ya yo no sé ni cómo saludar. Porque le digo a uno bendecido y dice, ya estás en las nuevas corrientes. Y entonces le digo a otro, Dios te bendiga, y me dice, no, bendecido. Entonces le digo, ve. Y lo otro, imagínatelo. Así le digo a uno una vez. Pero eso nosotros lo hacemos y bendecimos, pero muchas veces nuestra bendición
ni sabemos lo que estamos pidiendo. Cuando Dios bendice, no. Dios bendijo al hombre para que fructificase, para que procrease, para que llenara la tierra. Y el hombre llenó la tierra. Somos 7.7 mil millones de habitantes del planeta. Dios bendijo las aguas para que produjeran seres vivientes. Y salieron los bajacones. Después de los bajacones, decimos un poco los bajacones. ¿Sabes los bajacones? Los bajacones, los peces. Quiere decir que cuando Dios bendice algo, eso que ha sido bendecido recibe el poder de la vida de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. La bendición es poder activo de Dios. Dios no bendice como nosotros. Dios bendice y es efectiva su bendición. Entonces dice la Biblia que Dios bendijo. Óigame por favor. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Vamos a ver dos cosas. Lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en él. Ahora, que Dios haya bendecido ese día, hermanos, significa literalmente que Dios llenó ese día de beneficios espirituales para nosotros. En el día del Señor hay beneficios espirituales especiales para nosotros. Esos beneficios los encontramos, hermanos, en el ejemplo de Dios, de cómo Él trató ese día. Consideremos ese ejemplo rápido. Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Bien, hermano, una pregunta. ¿Qué significa que Dios reposó? ¿Que estaba cansado? Esa hierbita que hice, esas maticas, esas estrellas me quedaron, pero estoy cansado. No, hermano. Isaías 40:28 dice: no habéis oído, no habéis sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, nuestro Dios pudo haber creado millares de mundos o de universos como este y no se hubiese cansado nunca. Nuestro Dios no se fatiga con cansancio. Entonces, ¿por qué Dios reposó? ¿Qué significa eso, hermano? Que de pronto Dios le subió el pago, con el respeto de mi Señor. De pronto le subió lo que nos suele decir: ay, tengo hoy el pago de guardia, no tengo ganas de hacer nada, voy a un día por mí. No, hermanos. Tampoco significa que Dios entró en un periodo de ociosidad y de inactividad. No. Juan 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso lo dijo cuando se le cuestionaba acerca del día de reposo. ¿Por qué Dios reposó el cuarto de ese séptimo día? Por 4 cosas. Y son 4 verdades que nos van a servir para entender mucho acerca de por qué nosotros debemos guardar el día del Señor. Luego vamos a ver para el próximo domingo qué significa guardarlo y qué no. ¿Vale? Pero no se me quede así como diciendo: ay, ¿esa es la asamblea de Dios o somos adventistas del séptimo día? Esperemos, hermano. Porque míreme. Los adventistas del séptimo día se fueron a un extremo y nosotros los evangélicos pentecostales nos fuimos al otro. Y tiene que haber un equilibrio bíblico. Es un mandamiento de Dios que haya un día en que nosotros reposemos, descansemos. ¿Por qué Dios reposó el séptimo día si no estaba cansado y no estaba ocioso? ¿Por qué reposó? Bueno, primeramente, para declarar que toda su obra había sido acabada. Es lo primero. Para declarar que toda su obra había sido acabada. Génesis 2, del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, hermanos,
Dios descansa ese día, dice la palabra del Señor, escúcheme bien, descansa ese día para declarar que toda su obra había sido acabada. Quiere decir que es un mensaje que Dios le da a su creación. Todo está consumado. Yo sé que hoy en día salen nuevos animales y nuevas especies, pero créanme que el día en que Dios acabó su obra, acabó toda su obra en el cielo y en la tierra, hermanos, cualquier bicho raro que usted vea por ahí, ya estaba acabado ese día. Que usted no lo haya visto, no importa, pero ya estaba acabado ese día. Ahora en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, escúchenme. Dios dijo 2 veces, he acabado mi obra. Cuando creó el mundo y cuando murió por los pecadores. Así que el día de reposo es un día donde nosotros podemos, hermanos, tener una perspectiva no solamente de la perfección y del acabado glorioso con que Dios terminó todas las cosas en la creación, sino que es un día para reunirnos, hermanos, juntos, para tener una perspectiva gloriosa cada domingo del acabado glorioso de la obra de salvación en la cruz del Calvario. Dios reposó el 7º día para expresar un sentido de satisfacción y deleite en todas las cosas que Él había hecho. Éxodo 31:17 dice, señal es para siempre. No es que, bueno, vea, Cristo vino y ya no estamos. No. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó. Ahora, esta palabra que se usa, reposó aquí, no es la palabra Sabbat, que es la que se usó anteriormente, que significa cesar. La palabra reposó aquí es la palabra Ginafesh. Y Ginafesh significa refrescarse, significa reanimarse. Como cuando uno ha concluido algo y se siente satisfecho al completar la obra acabada. Es como cuando nosotros estamos pintando ahí arriba, ¿verdad que sí, Marcelo y Ramiro y mi hermano José? Estamos pintando de arriba y cuando terminamos miramos y decimos, oye, espérate que la cosa ha cambiado, esto está feo, pero ha cambiado, ¿sí o no? Es como cuando tú haces algo y cocinas, las mujeres que cocinan y luego se sientan en la mesa y escuchan, oye, qué rico te quedó esto, oye, qué rico, se les ilumina el rostro. Es una satisfacción cuando podemos hacer algo bien. Esta palabra ilustra la satisfacción del artista por su obra cuando termina de hacer su obra y se para a cierta distancia y contempla su creación. Dios se refrescó, Dios se sintió complacido. Es un día para sentirse complacido. Ahora yo quiero detenerme un momento acá. Esta palabra Ginafesh, ¿les interesa esto? Ocurre también en Éxodo 23:12, donde dice, 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu siervo. Esto se lo vamos a decir a esa gente que los contrata y no los deja salir ni el domingo. Es una inmoralidad, hermanos. Si son católicos, enséñenle la Biblia. Es una inmoralidad y es un quebrantar el 4º mandamiento. Dice la Biblia, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardarlo. Dice la Biblia. Entonces, hermanos, espérense un momentito. Este versículo dice que Dios se refrescó. ¿Qué significa que Dios se refrescó? Bueno, para los que están viniendo los viernes, que vamos a empezar, que ya empezamos este estudio y vamos a profundizarlo, vamos a estar viendo luego, más adelante en el curso, lo que llamamos las figuras de retórica. En el lenguaje hay figuras de retórica. ¿Viste cuando alguien te dice, es que tú eres muy retórico hablando? Eres muy retórico. Usas de la retórica. Bien, las figuras de retórica son figuras del lenguaje, ¿verdad? En este caso, encontramos cuando la Biblia dice que Dios se refrescó, que Dios reposó, esto no es otra cosa que un antropomorfismo. ¿Qué cosa es un antropomorfismo en literatura?
Bien, antropo significa hombre y morfo o morfé significa forma. Entonces, es una figura del lenguaje que Dios a menudo usa en las Escrituras para hacernos entender a partir de algo análogo o similar a nuestra experiencia algún aspecto de su carácter, persona u obra. Vuelvo a decirlo. Es una figura del lenguaje que Dios a menudo usa en las Escrituras para hacernos entender a partir de algo análogo o similar a nuestra experiencia algún aspecto, ¿verdad?, de su carácter, persona u obra. ¿Han escuchado alguna vez que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Eso es un antropomorfismo. Porque también dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, la palabra arrepentimiento ahí debe ser traducida como le dolió en su corazón. No sé, es como cuando te vas a inyectar. Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero aún sabiendo que iba a pecar y programando todas las cosas de manera que luego viniera un plan glorioso de salvación, Dios sabía que el hombre iba a pecar, no le cogió de sorpresa, pero le dolió en su corazón. Es como cuando te vas a inyectar que ya ves la aguja, ¿viste? Cuando a ver, pon la narca y haces así, y sale la y dice, oh, ya empieza a dolerte en tu corazón. No, aunque ya lo sabes que te viene la aguja para la narca, te duele de todas maneras. Es un antropomorfismo. Eso significa que Dios se alegró, se regocijó. Entonces, hermanos, extrayendo esta enseñanza del ejemplo de Dios, ¿para qué Dios nos ha dejado este mandamiento? No solamente para que nosotros recordemos que la obra de salvación es perfecta, sino en segundo lugar para que nosotros tomemos un día para regocijarnos en la obra de Dios, para alegrarnos en lo que Dios hizo con nosotros en la semana. Óigame, para alegrarnos en lo que Dios hizo con nosotros en la semana. Usted no puede trabajar de lunes a lunes, hermano. Se lo digo con todo el respeto, separe un día para alegrarse con sus hermanos y con su familia en la obra de Dios, regocijarse, refrescarse en la obra de Dios. Hay promesas por guardar ese mandamiento. Isaías 58:13 dice: si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo. Eso está en Isaías, que es el profeta más evangélico del Antiguo Testamento. Y lo llamares delicia. ¡Ay! Aquí no lo podemos hacer el domingo, porque el domingo es pecado, hermano. No, si es así algo, Dios no tiene nada contigo. No sé si me estoy haciendo entender. Dice: si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Hermanos, escúchame, esto es un mandamiento de Dios. No andes en tus propios caminos. No tengas tu propia agenda. Se lo he dicho a los hermanos acá, trabajamos. Yo sé que trabajamos. Y algunos tienen que trabajar el domingo también porque no tienen otro trabajo. Pero escúcheme, no sea, lo digo con respeto, lo digo con profundo, hermano, soy su pastor. Me río con usted, pero las palabras de un pastor son como clavos hincados. Ahora me toca esta parte. Recíbalo con humildad, recíbalo con humildad. Mire, hermano, escúcheme. Si tiene esta necesidad, no sea como el puerco que se lava en el cielo y dice: bueno, no importa, ya el pastor sabe que yo tengo que trabajar el domingo, así que a gozarme el domingo. Yo tengo que trabajar, no voy a la iglesia. No sea como el puerco usted tiene un puerco en el lodo, ¿y qué hace? Él está en su salsa ahí. Ahora, si usted tiene una oveja, usted no es un puerco, usted es una oveja. Usted tiene una oveja ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Está tratando de salir y está incómoda y quiere salir. Entonces, esa es la santa, gloriosa y piadosa incomodidad que yo quiero sembrarle en su corazón si usted está ahora mismo ante la obligación de trabajar el domingo. Órele a Dios porque Dios le dio un trabajo donde usted pueda librar el domingo. Órele a Dios porque es el mandamiento de Dios tomar un día para descansar. Dios no se equivocó. Quiero que piense conmigo un momentito en esto. Quiero conmigo. Miren conmigo. Estoy en Cuba. Esto lo aprendí de esta manera. Estoy en Cuba y viene una hermana de la iglesia, una hermana de la iglesia.
Viene con el novio y me dice, una hermana de las más allegadas al ministerio, sierva del Señor, y me dice, pastor, me tengo que casar ya. Y yo le digo, y me dice, y le digo, ¿y por qué te tienes que casar ya, fulana? Y dice, pastor, es que, así lo digo con respeto, me lo digo delante del novio y delante de mi esposa. Es que yo tengo deseos de tener sexo ya, yo me quiero casar ya, yo me estoy quemando, me dijo este hermano. ¿Y ya tú tienes las condiciones para casarte? No. Pero tengo una necesidad que ya no puedo seguir postergando, me dijo así. Yo le dije, bueno, tú sabes que, y estoy al pecar, pastor, estoy al pecar. Si paso una semana más, vamos a fornicar, me dijo así. Y yo le dije, bueno, ¿tú crees que por atender a una necesidad física ante Dios esté justificada para quebrantar un mandamiento? No, pastor. Entonces, mira, órale a Dios por tu carne y dile a Dios que te dé la gracia de la abstinencia hasta que se den las condiciones para que te puedas casar. Se fue. Hoy por hoy ellos son pastores, son ministros, lo entendió, no la está mirando como una ramera en la iglesia, no, una muchacha temerosa de Dios, pero se abrió con mi esposo y conmigo delante del novio y delante incluso de su madre, porque trajo a la madre. Y nos lo dijo así. Se fueron esa gente, entran otros. Estoy sentado todavía en un lugar que teníamos de oficina y pensando en este tema y cargado, profundamente cargado, cómo a fulana me le está pasando esto. Una mujer de Dios, una muchacha de Dios, y me quedé cargado con eso. Pero entonces entra otro que había citado, llevaba como 4 domingos sin venir a la iglesia, y le digo, fulano, ¿qué está pasando que no está viniendo a la casa de Dios? Bueno, pastor, yo necesito trabajar. Vale, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Si estoy trabajando los domingos, es lo único que tengo, pastor. Bueno, yo lo entiendo. Me quedo así, como ¿qué hago? ¿Qué le digo? Porque hay un mandamiento, pero ¿cómo le digo? Y entonces Dios en mi mente me permite hacer una conexión con el otro caso anterior. En el otro caso había una necesidad real, porque no somos seres de plástico, no somos asexuados, somos seres sexuados, ¿verdad? Y fisiológicamente hablando, Dios estableció que tuviésemos necesidades de ese tipo. Hay una necesidad real y el principio para poder abordar ese tema es, tú no puedes, por causa de una necesidad, incumplir un mandamiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¡Hala! Los muchachos que ven pornografía, dale, vela, tienes necesidad, vela. Es que tengo necesidad. Sí, pero que tú tengas una necesidad no es justificante para incumplir un mandamiento de Dios. Bien, hermano, aquí también. Tú tienes una necesidad y tienes que ir. Ve, yo no digo que no vayas, ve. Pero quiero sembrar en tu corazón esa santa incomodidad de esto no puede ser siempre. Esto tengo que orar y no descansar en el corazón hasta poder obedecer ese mandamiento. Estar libre para descansar un día en el cual vas a congregarte con tus hermanos y vas a refrescarte, bendito Dios, con tu familia y agradecer a Dios por la perfección gloriosa de su obra, de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? Una necesidad no es justificación para incumplir un mandamiento, no lo es. Al instituir un día de reposo, Dios consideró mostrar a los creyentes el reposo eterno que Él proveerá. Hermano, no lo puedo explicar mucho, que no me da tiempo, pero el día de reposo viene siendo como una montaña. Y lea Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 10, es hermoso. Habla acerca de la conexión entre guardar un día de reposo y el reposo eterno que tendremos en Cristo. Es una montaña, hermano,
y desde esa altura, como decía el escritor, bendito Dios, Salomón decía, ven conmigo, bendito Dios, y súbete a las cimas de la Maná y mira desde allí. Es la cima gloriosa. Hermanos, el cumplimiento de un mandamiento de Dios es una cima, es una altura gloriosa desde donde podemos ver, hermanos, horizontes gloriosos que no podríamos ver de otra manera. Ven conmigo a la obediencia de ese mandamiento y podrás vislumbrar. Dios bendijo ese día, y una de las bendiciones es que podamos vislumbrar el reposo eterno. Bendito Dios, el reposo eterno, que es la esperanza del creyente. Dios reposó ese día para establecer un patrón que el hombre creado debía imitar en el uso de su tiempo. Hermano, no es Dios el que necesita de un día para reposar, es el hombre el que necesita de un día para reposar. En Marcos 7:27 la Biblia dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios, por causa del hombre. Mírame un momentito. En mecánica hay motores de régimen continuo y motores de régimen intermitente. ¿Sabían eso? Hay motores que si tú los tienes continuamente encendido, se queman. Porque tiene que haber, cada cierto tiempo tienen que parar y reposar. Bien, hermano, tú eres un motor que no eres de régimen continuo, eres de régimen intermitente. Dios diseñó que cada 6 días tu cuerpo necesitaba un día para descansar. Tu cuerpo lo necesita. Es bíblico. El que te diseñó para trabajar 6 y descansar 1. Descansar es descansar. A veces comienzan los problemas en el matrimonio, hermano. Escúcheme bien. Porque las mujeres trabajan en la calle y cuando llega el 7º día tienen que seguir trabajando en la casa. Y eso es incumplir el día de reposo. Tú tienes que descansar. Y todos en la casa, el esposo, los hijos, tienen que ponerse de acuerdo para que mamá descanse. Para que mamá descanse ese día. Porque su cuerpo lo necesita. Es bíblico. Es bíblico, hermano. Recuerden, ¿qué les pasa? Y papá también. El ejemplo más clásico. Déjenme terminar ya, hermano. Voy a terminar con esto. Dice, 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio tu siervo. Hermanos, es un día para recobrar fuerzas. Es un día para recobrar fuerzas. Ahora, para el próximo domingo vamos a examinar propiamente dicho el mandamiento. Porque la Biblia dice, descansarás, trabajarás 6 días y el 7º día descansarás. Pero la Biblia no dice qué día es el que vamos a trabajar y qué día es el que vamos a descansar. Aquí no hay una obligatoriedad de trabajar de lunes a viernes y descansar el sábado porque somos adventistas del 7º día. No. La palabra que se usa en la Reina Valera es Sabat. Sabat, que significa reposo. En el calendario judío, los judíos lo descansaban el sábado. Pero vamos a ver el próximo domingo cómo en la usanza del Nuevo Testamento los creyentes comenzaron a contemplar el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, como el día en que ellos descansarían, ¿verdad? El día en que ellos, contemplarían la obra de Dios, se reunían en la iglesia para adorar al Señor. Amén. Entonces, quiero dejarte esto en tu corazón, hermanos. Uno de los mandamientos de los que más habló Cristo, o el mandamiento de que más habló Cristo en todo su ministerio terrenal, fue de este 4º mandamiento. Amén. Amén. Vamos a reprender, vamos a preparar un cuarto. No. Para reprender el espíritu antinominiano aquí. ¿Cuál es el espíritu antinominiano? Pues la Biblia no dice que yo adoro a Dios todos los días. Yo soy creyente de todos los días. Si tú eres creyente de todos los días, pero como eres creyente de todos los días, tienes que entender que hay un 4º mandamiento que dice que hay un día que debes descansar. Y cuando vas al ejemplo del Nuevo Testamento, encontramos que los cristianos descansaban el primer día de la semana. Se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios. Isaías 58. Guarda
Guarda tu pie de hacer tu voluntad ese día. Quiero decirle a todos los hermanos que están acá, usted se va de vacaciones en verano. Se lo digo con profundo respeto, quiero que me escuche bien. Trate del lugar donde usted va. Usted se va un mes de vacaciones para una isla del Pacífico. Trate de que en esa isla del Pacífico hayan personas que se reúnan y así está una iglesia. Aunque usted esté de vacaciones, usted no deja de ser cristiano. ¿Usted me está escuchando? Lo digo porque las vacaciones pasadas teníamos culto de 4 personas acá, 5 personas. Y yo no tenía problema con eso. Pero mi consuelo es saber que si usted está donde usted esté yendo a una iglesia. Usted el domingo esté yendo a una iglesia y esté buscando a Dios y se esté congregando. Amén. Que Dios le bendiga, es mi deseo.